Bien, vamos a continuar con el tutorial de Thanos y algo que me están preguntando mucho es cómo generar la textura, esta textura que se encuentra aquí en la parte del traje de Thanos. Esto aparentemente es una especie de malla, como un tipo textil, y en realidad no es tan complicado hacerlo. Esa es una de las pocas partes en donde vamos a aplicar algún efecto, un tipo de efecto adicional a la pintura, como la hemos venido aplicando. Primero que nada, lo que vamos a hacer es, tengo aquí ya estructurada mi ventana de capas, y como lo hemos venido trabajando, tengo diferentes grupos. Uno de estos grupos corresponde al cuerpo. ¿Qué es lo que tengo yo aquí en este grupo que corresponde al cuerpo? Tengo primero el cinturón, que como podrán ver ya está trabajado. Se trabajó de igual manera que hemos venido trabajando la cara, en este caso el brazo, que ya lo tengo aquí terminado. Los detalles metálicos de la armadura y obviamente el guantelete con todas las gemas. Este pequeño detalle que se encuentra aquí también es parte de esta estructura, entonces también lo trabajé previamente. Ahí se encuentra el cinturón junto con este pequeño detalle. Y tengo tres capas que se llaman detalle 1, detalle 2 y detalle 3, que corresponden a estas tiras negras que son propias del traje de Thanos, y lo podemos ver en la referencia. Si nosotros vemos la imagen de referencia, que es la fotografía, ahí vemos estas pequeñas tiras. Incluso hay otras más por aquí, en la parte del abdomen, y es bueno dibujarlas y pintarlas en una capa por separado para trabajarlas después. Ahorita lo que vamos a hacer es aplicar la base de luces y sombras. Lo vamos a hacer en esta zona, por donde estoy pasando el puntero. Vamos a trabajar con esta zona para que vean cómo se aplica la malla. Primero voy a la capa cuerpo y voy a empezar a señalar las sombras. Voy a mover un poco la referencia aquí a un lado para tener las dos, la capa del cuerpo y la referencia. Voy a tomar mi brocha o pincel B, y debemos recordar que hemos venido trabajando con este pincel que está aquí. En este caso, recuerden que ustedes ya pueden tener preestablecida su brocha o pincel para empezar a trabajar. En este caso yo aquí ya tengo una que es pintura base. Voy a trabajar con esa para no estar editando cada vez su trabajo y evitar tiempo y ahorrar tiempo. Bien, voy a empezar a señalar las zonas de sombra. Recordemos que hay que tomar colores promedio siempre. En este caso el color base es el azul. Voy a tomar un color más o menos medio que me genere cierto tipo de sombra, más o menos por ahí, y vamos a ver si funciona. Voy a ponerle modo normal. Parece que no me está generando el contraste que necesito. Incluso es un tanto más claro el tono, un poco más claro que el que necesito. Vamos a comenzar de nuevo. Tomamos el mismo tono y desde el selector de color tomo uno más oscuro. No hay ningún problema. Lo que necesito es marcar las zonas de sombra. Vemos este volumen, entonces lo voy a empezar a representar aquí. De la misma manera como lo hemos venido trabajando hasta el momento, voy a señalar las luces y las sombras. Solamente las voy a señalar. No me interesa acabar en este momento el volumen tal cual, porque encima de esta marca de luces y sombras tenemos que añadir la malla, la textura. Podemos auxiliarnos un poco del modo de fusión multiplicar bajo la opacidad. Puedo aumentar un poco el tamaño del pincel y empiezo a aplicar mayor intensidad en los tonos de luz y sombra. De este modo. Recordemos que multiplicar precisamente lo que hace es multiplicar las propiedades de color de la plasta que tengo en la parte inferior, y el efecto que genera es un oscurecimiento
que es bastante útil para generar sombras. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Simplemente señalar, 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 señalar. Y lo podemos dejar hasta ahí. Más o menos tenemos señaladas ya las luces y sombras. Podemos señalar aquí un poco de luz. Vamos a tomar este tono que está aquí y lo vamos a aclarar un poquito. Vamos a ir al modo normal. Y esta parte, que aparentemente tendría que ser más luminosa, la vamos a señalar aquí. Vamos a ir nuevamente a multiplicar para señalar las sombras, que no se nos pierdan. Nuevamente normal. Y señalamos una vez más. Así lo vamos a trabajar más a fondo una vez teniendo la malla, que es lo que vamos a hacer a continuación. Con este señalamiento de luces y sombras me es suficiente. Vamos a guardar el archivo. Y mucha atención en este siguiente paso. Lo que vamos a hacer es ir a Illustrator. En este caso yo ya tengo Illustrator abierto. Aquí está. Y tengo preparado este archivo. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Tengo la misma imagen de Thanos de referencia. La tengo abierta. En una capa la voy a bloquear. Y en la capa superior voy a empezar a dibujar esta trama de... pues parecen rombos. Y la voy a dibujar de la siguiente manera. No se vayan a asustar pensando que hay que dibujar cuadrito por cuadrito. Sería prácticamente imposible. Digo, si queremos un trabajo absolutamente detallado se puede hacer, pero no tiene mucho sentido, ya que vamos a tardarnos un montón de tiempo. Y lo podemos hacer de una manera muy fácil. Voy a bajar la opacidad de la fotografía para que no me estorbe tanto. Pues voy a poner un 40%. Quizás un 50%. Ahí está bien. Voy a bloquear la capa. Esto es importantísimo. Recuerden, siempre trabajen por capas y bloqueen lo que no van a usar. En este caso las referencias. Y con la pluma o con la herramienta segmento de línea que está aquí. Lo voy a hacer con esta para que vean. Simplemente doy un clic. Presiono Shift. Y arrastro hacia abajo para que la línea sea perfectamente recta. De esta manera. Pueden hacerlo con esta herramienta, como les decía, segmento de línea, o con la herramienta pluma. Ya saben, el comando es P. Doy un clic, presiono Shift, voy abajo y tengo una línea recta. Perfecto. De dos maneras funciona, no importa el método. Y lo que vamos a hacer a continuación es esto. Voy a ubicar esta línea la voy a ubicar más o menos por ahí. Y aparentemente estos cuadritos pues tienen como un cierto tamaño, son muy pequeños. Vamos a calcular aproximadamente unos 100 cuadritos. Voy a generar una retícula con módulos cuadrados. Y esa retícula de módulos cuadrados va a tener 100 unidades de alto y 100 unidades a lo largo. Vamos a empezar. Voy a tomar la línea con las teclas Alt y Shift del teclado. Voy a dar clic y voy a arrastrar hacia un lado de esta manera y calculo aproximadamente la distancia a la que están los cuadritos de la malla original del traje de Thanos. Es decir, la apertura. Vamos a tomar como referencia esta parte que es un poco más recta. Vamos a ver la apertura que hay entre cuadro y cuadro, entre línea y línea. Y esto es aproximado. Más o menos se parece a la distancia que hay aquí. Ahora, voy a tomar esta línea y recordemos el comando para repetir la última acción. Esta línea la acabo de duplicar y voy a presionar Control D para que me repita la acción que acabo de hacer. Esa acción fue duplicar y lo vamos a hacer de esta manera. Presiono Control o Comando D. Ya tengo ahí dos separaciones. Tengo una, dos. Y necesito hacer un aproximado de 100. Vamos a ver si nos da 100. Más o menos que abarque el tamaño de esta zona que voy a trabajar en Photoshop. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Como les digo, hasta que cubra la superficie. Soy un aproximado de 100 unidades. Con eso funciona perfecto, pero no es necesario ser tan preciso a veces.
Si es necesario rebasar en este caso un poco. Siempre es mejor que nos sobren módulos con este tipo de retículas que nos falten. Ahora voy a seleccionar todo esto que acabo de generar. De preferencia lo agrupo, control G o comando G. Copio y pego enfrente. De esta manera. Ahora lo que necesito es girarlo. Me voy a la parte de la esquina superior. Y con Shift voy a presionar. Voy a arrastrar hacia abajo y voy a presionar Shift. De esta manera para que quede perfectamente sobre un eje horizontal. De este modo ya tengo la trama. Si yo me acerco, puedo ver los bastantes cuadritos que tengo ya dentro de la trama. Y lo que voy a hacer a continuación es tomar las líneas completas, todas, y lo voy a dividir con el buscatrazos. Así. Ahora, recordemos que el buscatrazos siempre divide figuras completas. Y lo que acabo de dividir son líneas. De tal manera que, como no son figuras completas, lo que hace Illustrator es quitar el atributo de relleno, el atributo de contorno, perdón, y lo que tengo que hacer es simplemente pintar de negro, de esta manera. Ahora aquí puedo manipular el grosor del trazo. Por default lo podemos manejar con un punto. Esto sirve. Sin embargo, ya será el gusto de cada quien que lo manejen con medio punto o la unidad que necesiten. En mi caso lo voy a dejar con un punto, así. Y ojo con esto porque son demasiados vectores, entonces Illustrator ya tiene que calcular demasiada información aquí y el programa se va a alentar un poco. Puedo hacer en este momento es crecerla un poquito nada más para que la trama esté un tanto más abierta y se asemeje a lo que tengo aquí en la referencia fotográfica. Vamos de nuevo, un poquito más grande. Más o menos por ahí. Y esto ya me puede servir perfectamente para empezar con mi trama y trabajarlo en Photoshop. Como les digo, ahí el programa se alenta un poco. Todos estos cuadritos son vectores y es demasiada información. Calculen bien el tipo de trama que van a hacer. Y vamos a ver un pequeño detalle. Voy a acercarme un poco. Veo la fotografía y como les decía al principio, estos parecen rombos. Es decir, yo tendría que invertir estos cuadritos para que no sean solamente cuadrados, sino que sean rombos. Lo único que tengo que hacer es tomar todo este grupo, me ubico aquí en la parte de la esquina superior, giro y presiono Shift para que quede perfectamente recto, de esta manera. Ahora me acerco una vez más y veo que efectivamente ya son rombos, ya no son cuadrados y puedo trabajar a partir de este momento con esta malla. Ahora, vayan guardando también la malla, es importante guardarla porque vamos a trabajar el cuerpo de Thanos por secciones. Voy a ocultar un poquito la malla y voy a explicarles eso. En este momento vamos a trabajar solamente esta parte, esto que estoy dibujando con el lápiz, esto que estoy dibujando con el lápiz es lo que vamos a trabajar en Photoshop. Posteriormente van a trabajar toda esta parte del abdomen y seguramente lo tendrán que hacer por partes, 1, 2, 3, la parte de la espalda, esto que se ve por aquí también lo tendrán que trabajar de manera independiente, la parte de la hombrera, ahí tenemos una parte, tenemos otra parte que es más como un fondo, una base, y tendríamos otra más justo encima del hombro. Pues como verán, van a trabajar todo de manera independiente. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Vamos a eliminar esto. Tomo mi retícula. Puntero negro selecciono y voy a copiar. Control C o comando C. Y me voy a ir a Photoshop. Bien, ya en Photoshop lo que voy a hacer es empezar a pegar la malla y lo voy a hacer justo encima de la capa cuerpo. Voy a presionar Control V y Photoshop me va a preguntar cómo lo quiero pegar, lo voy a decir como píxeles.
Esperamos a que lo pegue. Presiono Enter. Y acaba de colocar mi textura. Toda esta malla que está aquí ya dejó de ser vector y se convirtió en píxel. Y lo voy a colocar más o menos por aquí, a la altura de la sección que voy a editar. Y a continuación lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vemos que la malla es perfectamente regular. Es perfectamente recta en todas sus líneas. Y esto no me sirve. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo observo la referencia fotográfica, veo que esta misma malla se está ondulando. Tiene diferentes ondulaciones que obedecen a la forma del cuerpo de Thanos. Recordemos que todos los cuerpos antropomorfos no son rectos, nosotros no somos rectos, sino que nuestra constitución es básicamente curva. Entonces tendremos que generar esas curvaturas para darle un poco más de realismo a nuestra malla. Ahora, vamos a generar esas curvaturas de esta manera. Ubicándome en la capa de la malla, más aquí lo voy a renombrar, le voy a poner malla. Voy a presionar Control T para entrar en este modo, que es el modo para transformar. Y voy a observar en la parte superior este iconito que está aquí, que es como una especie de arco. Voy a presionarlo. Voy a alejarme un poco para que lo vean. Voy a presionar este iconito que está aquí, de esta manera. Y lo que me está generando es una cuadrícula. Esta cuadrícula es una malla o una trama vectorial. Y lo que estoy viendo aquí, estos puntitos son nodos. De tal manera que yo los puedo mover de esta manera, dando un clic y arrastrando. Y la malla se va deformando. La malla o lo que sea que tenga yo seleccionado en esa capa se va deformando, pero de manera orgánica. Si ustedes ponen atención en este pequeño detalle, se está empezando a generar una curva en toda esta malla que hice en Illustrator previamente. Y con estas curvas puedo generar la ondulación que necesito para que el trabajo de la malla no se vea tan rígido, no se vea tan cuadrado y se vea más orgánico, que es lo que nos va a dar mayor calidad al trabajo y es lo que necesitamos en este momento. Pues vean, me puedo acercar más y las líneas ya están dejando de ser rectas totalmente. Puedo editarla todo lo que yo necesite. De esta manera. Bien, lo voy a dejar ahí. Para mí es suficiente este acomodo. Observen el tipo de deformación que hice sobre esta trama. Presiono Enter para aplicar el cambio. Y la malla ya quedó perfectamente deformada y adaptada a la anatomía de Thanos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a eliminar toda esta parte que no me sirve, todo lo que no va en esta zona específicamente. Y lo voy a eliminar de esta manera. Es muy sencillo. Puedo trazar una forma vectorial desde aquí. Simplemente encerrando la parte que sí quiero conservar, que es esto. Voy a la ventana de trazados. Voy a cargar esto como selección. Y ahora lo que voy a hacer es invertir la selección para eliminar lo que está fuera. Voy a presionar Shift Control I y elimino lo que quedó fuera. De esta manera solamente me quedo con la malla de la zona que necesito editar en este momento. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a aplicar el efecto que mencionaba al principio. Voy a observar primero el color que tiene la malla. Veo que es una especie de azul. Es un tono un tanto azuloso. Con el gotero voy a tomarlo. Voy a tomar este tono que está aquí. Y voy a la capa de la malla. Voy a bloquear la transparencia. Igual que he venido aplicando el bloqueo en todas las capas para aplicar la pintura. Voy a bloquear de esta manera. Y voy a pintarla
Alt, Delete. De esta manera. Veo que es muy claro. Esto realmente no se parece en color a la malla que tengo aquí en la fotografía. Voy a buscar otro tono. Y lo pinto. Así. Parece que por ahí ya se está apareciendo un poquito más. Vamos a dejarlo así de momento. Y me voy a ir a la parte inferior, ubicado siempre en la capa de la malla. Me voy a ir a la parte inferior de la ventana de efectos, de capas, perdón. Y me voy a ir al menú efectos. Este que está aquí. Y voy a darle a esta opción que dice bisel y relieve. Y observen lo que sucede. Voy a moverme un poquito aquí para que vayan viendo la similitud con la malla de la fotografía. Y vean que esto ya empieza a parecerse un poco más a lo que tengo en la referencia fotográfica. ¿Qué es lo que sucede con este efecto de relieve? Lo que hace es precisamente dar un relieve o volumen a los píxeles que yo tenga ubicados en la capa donde aplique el efecto. Y los valores que tengo para editarlo son los siguientes. En la parte superior veo bisel y relieve y la estructura. Y dentro de la estructura viene el estilo. En este caso viene inglete inferior. También hay un inglete exterior. Vean cómo el relieve lo hace hacia la parte exterior de la imagen. En este caso me sirve el inglete interior. Así. También tengo otra parte que es relieve. Es como un tanto parecido al inglete exterior. Relieve acolchado. Y relieve del trazo. En este caso no tengo ningún trazo. Por lo tanto no está aplicando nada. Nos vamos a quedar en este momento con inglete interior. De este modo. Ahora, la profundidad, ¿a qué se refiere? Se refiere al tipo de volumen que se está generando en los píxeles. Si yo aumento la profundidad drásticamente, observen cómo se va haciendo cada vez más duro este volumen. De este modo. Si lo bajo, es cada vez más tenue, más suave. Y moviendo este valor, tendré que determinar cuál es el más adecuado para que me represente algo similar a lo que tengo en la fotografía. Podemos dejarlo ahí, por ejemplo, algo que se note. Y el tamaño siempre viene en píxeles y debemos tener mucho cuidado manejando esto porque a veces los cambios son muy drásticos. En este caso el tamaño es de un píxel. Si yo le pongo 10, por ejemplo, o 9, observen cómo cambia el tipo de volumen que se genera en la imagen e incluso se va perdiendo. En la parte derecha me pone una previsualización del tipo de volumen que estoy generando. Vean cómo es cada vez más duro y más pronunciado el volumen. Vamos a dejarlo aproximadamente unos 2. Entre 1 y 2 píxeles puede funcionar. Lo voy a dejar a su consideración. Yo lo voy a dejar como 1. Suavizar. Vean lo que sucede. Aumento el valor de suavizar y el volumen que me está generando es cada vez más suave. Tanto que llega un punto en el que desaparece. De este modo. En este caso me interesa que no sea suave, me interesa que sea rígido el volumen. Puedo dejar suavizar en 0 o con valor de 1. Nuevamente eso es a elección. La parte de la sombra. Por default viene esta opción que dice usar luz global. Yo puedo desactivar esta palomita que está aquí. Y con este manipulador que está dentro del círculo, puedo determinar hacia dónde, hacia qué ángulo tendría que estar ubicada la sombra. Esto también me sirve para tratar de imitar de una mejor manera lo que tengo en la referencia. En este caso, a mí me sirve que este puntito esté en la parte inferior de este modo. ¿Para qué? Para que la luz del volumen esté en la parte superior y se parezca más a lo que tengo en la foto. Contorno de resplandor. Si yo entro a esta opción y edito esta curva también me sirve para modificar el tipo de relieve que estoy generando. Entonces, como verán, todas estas opciones son prácticamente prueba y error, entrar a ver qué hace cada una y en qué me ayuda a lograr el resultado que necesito. Por último, los valores importantes serían modo de resaltado, es decir, la luz viene por default como color blanco, el modo de fusión es trama y tiene un valor de opacidad también. Si yo le pongo el 100%,
La luz es extremadamente dura. Tendré que buscar un valor que más o menos me dé algo convincente. Vamos a suponer por ahí 45, 50 más o menos está bien. Y también la parte de la sombra, cuyo modo de fusión es multiplicar y funciona exactamente igual. Tiene un valor de opacidad. Yo lo puedo hacer más marcado o menos según lo que necesite. Y también puedo editar los colores tanto de la luz como de la sombra. En este caso me sirve que sea la luz blanca y la sombra negra. Ahí lo voy a dejar, le voy a dar OK. De esta manera. Y ya tengo la base, que es la malla. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a trabajar de manera más intensa con el fondo, que es el cuerpo. Pero además tengo que generar una capa encima. Encima de la malla voy a generar una capa y a esta le voy a poner sombras. De esta manera. Voy a tomar mi pincel nuevamente. Voy a tomar el tono de las sombras. Ya lo tengo seleccionado en este caso. Y lo que podemos hacer a esta capa de sombras le vamos a poner un modo de fusión multiplicar. Así. Mantengo mi opacidad alrededor de un 10-12%. Y voy a empezar a señalar las sombras, pero encima de la malla. Importante, tienen que hacer una capa nueva. No lo hagan directo sobre la malla porque no va a funcionar. Tienen que hacerlo en una capa nueva llamada sombras. Y voy a empezar a aplicar la sombra de esta manera. Voy a bajarlo a la opacidad un poquito. Esto resultó demasiado intenso. Y recuerden ir trabajando siempre por partes. Voy a trabajar solamente en este costado del personaje. Solo ahí. Voy a generar aquí las sombras que está proyectando el brazo sobre la malla. Voy a hacer el pincel un poquito más grande. Y la técnica es exactamente la misma. Voy a ir generando volumen haciendo exactamente lo mismo que ya conocen y han venido haciendo. Entonces, de este modo, tengo aquí las zonas de sombra marcadas y veo cómo se va integrando poco a poco la sombra con la malla y a su vez con la base que es la capa del cuerpo. Si lo desean pueden jugar incluso con algún valor de opacidad aquí con la malla. No lo recomiendo tanto, pero lo pueden hacer. Puedo ir ahora a la capa del cuerpo y empezar a enfatizar esta parte de las luces y sombras. En este caso voy a aplicar ahora unos tonos azules. Y observen cómo poco a poco los diferentes tonos se van integrando mejor a toda mi representación del personaje. Cosa importante, generé una capa de sombras, pero también puedo generar una de luces. De este modo, puedo aplicar estas tonalidades azules para después integrarlas poco a poco a las capas inferiores. Y tendría que buscar un modo de fusión que me genere lo que necesito. Podemos buscarle, por ejemplo, aclarar. Y vemos cómo se va integrando. O simplemente lo podemos poner como luz suave. Y nuevamente estos tonos se van integrando con las capas que tengo abajo, que en este caso son sombras y malla. Son diferentes modos de trabajo, pero veo cómo poco a poco me va dando el resultado que necesito. Como les decía hace rato, muchas veces es prueba y error ver qué modo de fusión me resulta mejor, qué tonos me resultan más adecuados para trabajar la pintura digital.
Por supuesto, si de la referencia algo no les convence, algún color, etcétera, algún detalle, lo pueden editar tantas veces sea necesario. Y de esta manera pueden enriquecer su trabajo. Puedo generar una capa más de luces. Y en este caso voy a aplicar algún color blanco, por ejemplo. Algún tanto grisáceo. Voy a manejar una opacidad muy baja. Y sobre todo para estas partes donde resalta más la luz, lo que podemos hacer es lo siguiente. Con una opacidad muy baja, empiezo a señalar las luces de este modo. De esta manera. Recuerden que está la herramienta dedo para empezar a desvanecer estos tonos. O lo pueden desenfocar con el filtro gaussiano. De este modo. Y jugar con la opacidad. Para que no se vea tan drástico. De esta manera es como tienen que ir integrando las luces. Otra manera sería, por ejemplo, generar una... voy a quitar esta capa para que lo vean. Aquí tengo la malla, genero una capa encima y esta malla, esta capa la voy a asociar a la capa de la malla. Voy a presionar Alt, voy a dar clic aquí en medio de las dos capas para que aparezca este cuadrito con la flecha y doy clic para que esta capa se asocie solamente a la malla. Y vean cómo solamente estoy pintando sobre la malla, solamente sobre la malla. No estoy pintando otra cosa, estoy aplicando la pintura solamente sobre la malla. Y esto por supuesto también enriquece bastante el trabajo. Entonces las herramientas ahí están, el procedimiento ahí está para generar la textura de la malla del cuerpo de Thanos. Y les recuerdo, lo que sigue a continuación es generar el resto del traje de la misma manera. Recuerden, tienen que hacer la malla en Illustrator. La misma malla que generaron en Illustrator, esta que está aquí, les puede servir para generar el resto del trabajo, es decir, las diferentes partes que señalé anteriormente. Y simplemente es llevar un orden y continuar aplicando este efecto de bisel y relieve. Y nada más para dejarles el dato, voy a copiar nuevamente la malla, copio, voy a Photoshop y por ejemplo quiero trabajar ahora en esta parte, en la zona de la espalda. Voy a mover la referencia para ver en qué parte se ubica la textura y veo que es justo en esta parte, en la parte que está aquí detrás del brazo. Me coloco nuevamente en el grupo de capas del cuerpo. Y voy a colocarme en esta ocasión justo encima de la última capa donde haya trabajado esta parte en luces y sombras. Y voy a pegar Control V, nuevamente pego como píxeles, presiono Enter y el procedimiento ya lo saben, es lo mismo. Voy a colocar aquí, sobre la zona que voy a trabajar, presiono Control T, el icono de arco para obtener estos deformadores. Lo edito para que esto sea orgánico. Y presiono Enter. Vamos a suponer que ahí ya quedó. Ahora no me interesa lo que queda afuera.
voy a trazar un vector, una forma, para quedarme solamente con lo que corresponde a la parte del cuerpo que quiero editar. Es decir, esto que está aquí. Lo convierto en selección, invierto Shift Control I y elimino lo que no necesito. Delete. Así. Bien, ahora lo que tendrían que hacer es nuevamente entrar al menú, efecto, etc. Pero, ¿cómo me voy a evitar ese paso? Es decir, la primera vez que yo entré aquí a la malla y entré a este menú para editar todos estos valores, pues quizás me lleve tiempo en estar editando todos uno por uno. Lo que quiero hacer es aplicar este mismo estilo a la nueva malla que acabo de pegar. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a darle cancelar aquí. Y me voy a colocar primero en la capa malla. Tengo que ser muy observador aquí. La capa malla tiene aplicado el efecto bisel y relieve. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo me lo dice Photoshop? Va a aparecer esta FX que está aquí al final junto al candadito. Si yo despliego esta llave, dentro de esta llavecita que acabo de despegar, veo el efecto. Viene primero efectos y después bisel y relieve. Esto es lo que tiene mi capa de malla. Ahora, lo que voy a hacer es ir al menú superior, capa, y voy a buscar la opción que dice estilo de capa, esta que está aquí. Ahora, dentro de estilo de capa voy a buscar una que dice copiar estilo de capa y voy a dar un clic. Así, aparentemente no sucedió nada. Pero voy a ubicarme ahora en la nueva capa de la nueva malla, que es esta parte que está aquí, la capa 43. Efectivamente es esta. Vamos a renombrar. Recuerden que tienen que nombrar sus capas para llevar un orden. Y a esta le voy a poner malla 2. De este modo. Ahora, sobre la capa malla 2, voy a ir nuevamente al menú capa, estilo de capa, y ahora voy a buscar la opción que dice pegar estilo de capa. Voy a dar clic y observen lo que pasa. En automático copió el estilo que yo ya traía de la capa anterior. Esto obviamente les evita trabajo y les copia perfectamente el mismo estilo que utilizaron en una zona, en una parte del trabajo, lo copia perfectamente en lo siguiente. Y a partir de ese momento lo que sigue es exactamente lo mismo que trabajamos en esta parte inferior del traje, agregar sombras, luces, etcétera, para integrar de manera convincente todo nuestro trabajo. Bien, en este caso yo ya tengo todo el traje terminado. Voy a ocultar esta capa en donde les puse la muestra y voy a activar la capa del cuerpo terminado, que sería así. Vean cómo está trabajado todo esto por zonas, así tal cual les acabo de comentar. El abdomen, esta parte, la espalda, el pecho y la sección de la hombrera es exactamente lo mismo. Todo el proceso es lo mismo para generar esta malla. Entonces estamos ya muy cerca de terminar. Voy a quitar las referencias para que no me estorben. Aquí estaríamos muy cerca de terminar. Recuerden cómo fuimos trabajando la cabeza, cómo se trabajó el guantelete. El metal de la parte de la armadura es exactamente lo mismo. Y en este tutorial acaban de ver cómo aplicar la textura y pues vemos que el trabajo va bien, va de una manera convincente. Y al final tendremos que aplicar nada más algunos fondos y el efecto de las gemas del infinito. Hasta aquí lo vamos a dejar y seguimos en el próximo video.